Boruhim Abayim, bienvenidos nuevamente a este Shibur, hoy con mi amigo Helber. Hola Helber, ¿cómo Hola vas? Giovanni, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom para todos, espero que estén pasando en familia, estén disfrutando de la potencia, de la luz, de la energía del Shabbat, de la alegría del Shabbat con sus familias. Hoy les recordamos, estamos en sintonía también o sincronizados también con el remanente, el gran remanente 2022, con el Rabino Shapira y con todo el equipo de Ajabad Ami en Orlando, Florida. Estamos paralelos con ellos. Para las personas que se registraron, esperamos que disfruten y le saquen el mejor provecho de esta gran conferencia que va a tener por 3 días. Así es, Giovanni. Y aquellos que no se han inscrito todavía están a tiempo para que se inscriban, para que lo podamos ver online, como lo haremos nosotros. ¿No? Vale $75 y realmente hay unos grandes conferencistas y maestros ahí de todas partes del mundo de nuestra gran yeshiva de Yeshiva Chu. Sí, ahí les vamos a dejar el link en la descripción, o de pronto aquí en la pantalla se lo colocamos en cualquiera de los dos, para que ustedes ingresen y escojan la opción online, y cuesta el costo de $75 para la transmisión de los 3 días del evento. Correcto. Bueno, hoy para Shalek Leja, esta es la porción de la Torá, la número 3 dentro del ciclo anual de la Torá. Los textos están en el libro de Bereshit 12:1 al 17:27, Isaías 40:27 al 41:16. Esa es la Haftará. Más adelante conectamos con los textos de la Brit Hadashah. Estoy seguro que mi amigo Helber acá tiene todos los textos, o si los quieres tú mencionar. Sí, claro, yo tengo los textos del Brit Hadashah para aquellos que están en sintonía y como siempre, que saquen sus cuadernos, sus libros, sus esferos. La Brit Hadashah, algunos escriben que de dónde saco esto, vuelvo y les digo, está de la Biblia mesiánica. De la Biblia mesiánica, que está, es correcto, pero solo está en inglés. Pero ahí tenemos bastantes textos mesiánicos en la Brit Hadashah. Está Hechos 3 del 1 al 26, 7 del 1 al 8, Romanos 3 del 19 hasta el 5-6, Gálatas 3 del 15 al 18, Colosenses 2 del 11 al 15 y Hebreos 7 del 1 al 19 y del 11:8 al 12. Sí, lo ideal sería para sacar estos textos de la Brit Hadashah es como hicieron los rabinos con la Haftará. Ellos se reúnen, en este caso los rabinos no se van a reunir para colocar los textos de la Brit Hadashah, pero es ahí donde nosotros podemos conectar a través de las similitudes, expresiones del tema tratado, conectarlo con algún texto de la Brit Hadashah. Eso lo podemos hacer. Correcto. No es, mejor dicho, no es necesario que sea tomado de algún. Aquí tenemos una guía que es la Biblia que menciona Helber, Messianic Jew, y muchas otras, pero es solamente una guía. Podemos nosotros, a través de revelación o que el Señor nos muestre realmente dónde está la conexión con los textos de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Bueno, la Aliyá, como les hemos explicado a través de estas enseñanzas, Helber y yo nos dividimos, nos alternamos las parashiot, un día un Shabbat él y el otro Shabbat yo. Hoy me corresponde a mí, Lek Leja. La próxima semana Bayera le corresponde a Helber. El texto o la aliyá que he escogido es la aliyá número 1, que está en Génesis 12 del 1 al 13 y que coincide con el primer año del ciclo de la Shemitah. No es imperativo, tampoco no es necesario, es bueno estudiar conforme al ciclo, pero si el Señor nos está mostrando otro tema en una aliyá diferente, incluso en la misma Haftará, pues vamos a seguir la instrucción del Señor. Así es. Para que seamos bendecidos. Entonces vamos a leer de acá del Humash Shem Tov, Parashá Lek Leja, los temas tratados. Recordemos que este Humash es muy completo, siempre trae un resumen de la Parashá, y también contiene algo que se llaman las segulot en plural, que son como la influencia de cada una de las aliyá en algo particular en nuestra vida a nivel personal o a nivel familiar. Llámese salud, economía, tener hijos,
adversidad, calamidades, enfermedades. Bueno, los rabinos conectan cada una de las aliyot con cada una de las situaciones de cada persona. Entonces los temas de Parashat Lech Lecha son los siguientes. Primero, Hashem llama a Abraham y este llega a Canaán con todo su séquito. Segundo, Abraham y Sara bajan a Egipto debido al hambre en Canaán. Tercero, Abraham regresa a Eretz Israel y a raíz de la abundancia de los rebaños de Abraham y Lot, estos se ven en la necesidad de separarse. Cuarto, Hashem reitera su promesa a Abraham. Quinto, se suscita la guerra de los 4 reyes contra los 5 y Lot es tomado cautivo. 6, Abraham salva a Lot y a todos los cautivos y se rehúsa a aceptar cosa alguna del botín. Séptimo, Hashem le asegura a Abraham que tendrá descendencia de él mismo. Octavo, Hashem le promete la tierra de Israel para su descendencia, también le revela el exilio y la esclavitud de Egipto. Noveno, Agar escapa de Sara, Ismael nace. Décimo, Hashem cambia el nombre de Abraham por Abraham, ya con la Hei añadida. Y 11, Hashem establece la mitzvah, el mandamiento de Brit Milá. El nombre de Sarai lo cambia Hashem por Sara. Entonces, si se dan cuenta también, cualquiera de estos temas, Helber, si uno los mira, dice por cuál voy. Entonces, siempre tiene que haber como una guía de parte del Eterno porque los temas todos son importantes. Todos son importantes y además cada uno de esos temas llevan a una profundidad y una enseñanza que realmente el Señor le habla a uno y le muestra cosas que uno mismo tiene que corregir y hacer, y sobre todo en este proceso. Es muy interesante todo lo que está pasando y en el proceso en el que estamos, Giovanni. Sí, amén. Bueno, ya que hemos leído entonces el resumen, entonces vamos a ver qué nos dice los sabios con respecto a la interpretación de esta aliyá número 1. ¿Qué dice el Zohar? El Zohar, bueno, la palabra Zohar, para los que no saben, significa resplandor. Es el mayor texto de la Cábala, escrito por el rabino Shimon Bar Yochai. Estamos hablando de la época de Yeshua, posterior a la época de Yeshua, de la época de los Tanaítas. Han tratado de atribuirle este texto sagrado al rabino Moshe de León, siglo XIV, pero toda la gran mayoría de los rabinos y de los movimientos en Israel apuntan a que fue el rabino Shimon Bar Yochai quien se lo enseñó, sí, él prácticamente fue el que lo compiló, si lo podemos decir así, cuando estuvo en la cueva, reclutado por 13 años, junto con su hijo Eleazar. Entonces, bueno, eso quería para las personas, significa resplandor y es el texto principal de la Kabbalah. Entonces, dice el Zohar, ¿cuál es la razón de que la primera comunión que Dios tuvo con Abraham haya comenzado con las palabras Lech Lecha? Esto es solamente un pequeño extracto de alguna que lo encontré. Hay mucha información, entonces tratar de decirlo todo en tan corto tiempo es imposible, pero eso me pareció bonito. Y ahí cuando tú dices Zohar, Giovanni, quiero hacerte como una conexión, como tú dices resplandor. Sí. Va primero conectado, porque imagínate que los sabios en esta Parashat Lech Lecha, precisamente en eso que tú vas a hablar, dice que esta sidra, y específicamente el Lech Lecha, se dice que es un nuevo amanecer para la humanidad. Okay. Porque Adán y Eva no pudieron y pecaron, luego vino la generación de la idolatría, luego vino Noaj y también todo el proceso, y llegamos aquí a Abraham. Okay. Entonces dicen los sabios, y aquí estamos hablando de Zohar, no amanecer, que esta parashá es un resplandor, es un nuevo amanecer. Totalmente. Por todo lo que vive Abraham. Y hay que recordar que Abraham no es judío. Correcto. O sea, que eso es muy importante tenerlo presente, porque la circuncisión, acordémonos que acabamos de leer en la introducción, ¿cuál es la mitzvah positiva de hacer? La circuncisión. ¿Qué nos dice Rav Shaul? Que es la circuncisión del corazón, realmente, lo que hay que circuncidar. ¿Por qué se acercó Abraham y es el padre o el patriarca de Israel, el principal patriarca? Porque él
conoció a Dios, aún cuando la Torá no se había dado, ya tenía la Torá en su corazón. Después de esa generación que empata con la generación de Noach, porque recuerda que tuviste que incluso Abraham es probable que ya haya estado ahí en la Torre de Babel en los últimos, que Noach se hubiera encontrado con Abraham, es probable. Él ya se estaba cuestionando a través de, era un hombre muy sabio, eso lo vimos en clases de la Yeshiva Shu, de la vida, de las tiendas de Abraham, si te acuerdas. Sí. De pronto no puedo decir el nombre del rabino, pero encontramos temas tan profundos donde realmente, y voy a mencionar de eso algo acá en el Midrash, donde eso no está, porque es previo a la salida del Lech Lechá, cuando él sale de Ur Kasdim, que Ur Kasdim lo traducen como Ur de los caldeos, pero realmente ¿qué nos dicen los sabios? Que era el fuego de los caldeos. Ya vamos para allá porque era el fuego de los caldeos. Y toda esta información de Abraham se encuentra en los libros que apoyan la Torá, y eso en los libros que nosotros invitamos a que ustedes profundicen para que tengan un conocimiento mucho mayor y no solamente se conformen con lo que está escrito en el nivel literal, pashat del texto. La riqueza es impresionante, y ahí el Señor nos dijo, escudriñenlo todo y retengan lo bueno, desechen lo que no es. Correcto. Entonces, les dejé pendientes qué decía el Zohar. Dice el Zohar que Lech Lechá tiene el valor numérico en gematría de 100. ¿Y eso por qué? Porque contiene una alusión a que tendría un hijo a la edad de los 100 años. Eso me pareció impresionante. También la palabra 100 es Mea. Mea Shearim significa los 100 portales. De hecho, nuestra casa se llama Mea Shearim. Es un sitio que no es muy querido en Israel y mucha gente vaya y lo relaciona con los judíos ultraortodoxos, lo cual es verdad. Pero la palabra en sí, ¿dónde estaba la primera vez en la Torá? Cuando Isaac es bendecido de una manera sobrenatural cuando estaba en tierra hostil, en terreno hostil, y sus cosechas, todo lo que él había sembrado, se calculaba que iba a ser una cantidad, pero resultó que era al 100 por 1, de ahí viene el 100 por 1, pero la traducción correcta no es 100 por 1, es 100 portales. Mea Shearim significa 100 portales, pero está relacionado con abundancia, por el contexto de lo que le estaba sucediendo a Isaac, con gente alrededor que no le gustaba o tenían celos de lo que estaban viendo. Quería traer eso porque es bueno que sepan también el significado de las palabras. Entonces, esto lo encuentras, las pruebas de Abraham las encuentras en el porque ¿qué dicen los sabios? Que Abraham tuvo que pasar 10 pruebas. Pero el Pirkei Avot, acá los traje, y lo quiero leer directamente del Pirkei Avot, cuáles fueron las pruebas que pasó Abraham, porque en esta aliyá que escogimos la 1, ahí están las tres primeras pruebas. Eso está en la Mishnah, en el tratado Avot, y aquí para si quieres leerlo tú, Helber, para que nos ayudes. Capítulo 5. Aquí el 5.3. 5.3. Mientras tú lo buscas, míralo acá. Si quieres leerlo, sí, desde acá. Yo diría que desde acá. Dice, más allá de toda duda, Abraham estaba tratando de introducir un concepto totalmente innovador al mundo: la creencia en un solo Dios. A fin de demostrar su fe más allá de toda duda, necesitaba pasar 10 pruebas. Una sola o pocas podrían explicarse como una mera coincidencia. E incluso más, Abraham tuvo muchas más que 10 pruebas en su vida. Esta Mishnah se está refiriendo a las más difíciles. A continuación figuran algunas de las pruebas más importantes por las que pasó. Primero, ocultarse de Nimrod, quien deseaba matarlo durante 13 años.
Segundo, ser arrojado a un horno luego de hacer añicos los ídolos de su padre. Tercero, recibir la orden divina de abandonar su tierra, lugar de nacimiento y casa de sus padres. Cuarto, la hambruna en la tierra de Canaán. Quinto, el hecho de que su esposa Sara fuera tomada por el faraón. Sexto, la captura de su sobrino Lot. Séptimo, la guerra contra los 4 reyes que conquistaron Sedom. Octavo, que se le dijo en el pacto especial que hizo con Hashem que sus descendientes serían esclavos. Novena, el hecho de que su esposa Sara fuera estéril durante muchos años. Y décima, tener que tomar como esposas a Agar. Si seguimos hasta la 15, sí, ahí mencionan 15. Aquí menciona las otras que dice. La 11, hacerse la circuncisión a los 99 años. La 12, la expulsión de Agar. La 13, la expulsión de Ismael. 14, el sacrificio de Isaac, la Aquidá. Y 15, a pesar de que Hashem le había prometido que todo Eretz Israel sería suya, se vio obligado a pagar un precio enorme para enterrar a Sara allí. Bueno, gracias. ¿Por qué la leemos del Pirkei Avot? ¿Por qué leemos estas 10 o más pruebas de Abraham? Porque están en la parashá. Las 3 primeras, no todos coinciden. Si tú miras, y creo que ese libro no lo traje en el Pirkei de Rabbi Eliezer, que lo tengo, pero lo tengo en inglés. El orden cambian. Pero, por ejemplo, en esta versión que es de Shem Tov, esta es de la editorial... Bnei Sholem en Argentina, muy bonito, por cierto, la recomendamos mucho para sus hijos, porque es ilustrada, entonces trae colores, trae dibujos, y se lo recomiendo muchísimo. De pronto acá ven la portada, para las personas que están interesadas, porque nos preguntan muchas veces en el chat que dónde consiguen esos libros. Entonces yo, por ejemplo, se los leo para que... Esta es de la edición The Wise Edition, Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, de la editorial Bnei Sholem. Entonces, muy recomendada para toda la familia. Entonces, ¿por qué mencionamos estas pruebas? Porque esa es la vida de nosotros. Así es. Realmente estas pruebas que tuvo que pasar en nuestro patriarca Abraham fueron la preparación para Lech Lechá, para vete de ti, porque él estaba en una conformidad aparentemente en donde estaba, a pesar de que el lugar era un lugar muy pagano. ¿Qué nos dice el Midrash al respecto? Ahí es donde vamos a explicar en qué contexto estaba Abraham, porque si ustedes se dan cuenta, Helber acabó de leer acerca de Nimrod, y dice que Nimrod lo quería matar durante 13 años, y también lo querían echar en un horno. Y recordemos ahí, para hacer la conexión, que es lo más bonito de todo esto, porque ya arrancamos Génesis, todos aquellos que nos están siguiendo, vamos a ir tratando de conectar todo. Recordemos que en la Parashá Noach, Nimrod era el líder del que estaba construyendo esa ciudad y el que estaba construyendo la torre. O sea, ese era el líder que estaba imponiendo algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Siempre hay un líder en cada generación que hace contraparte a un sadik. Correcto. Como en el caso de Mardoqueo, estaba Amán, Caín, Abel. Siempre hay una balanza entre el Yetzer Tov, en la inclinación al bien, hablando ya en temas ya y es nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos tener dentro de nosotros durmiendo el Yetzer Hará por siempre. Siempre va a estar despierto. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que apaciguar. Siempre, porque en cualquier momento se dispara, y es cuando las personas realmente... Tiene que haber un balance, un equilibrio. Eso es un proceso, Helber. No digo las personas hablando como si nosotros estuviéramos por encima de las personas. Exacto. Nosotros somos igualiticos que cualquiera de ustedes. Tenemos las mismas pruebas, las pruebas son las mismas. Lo importante es la manera como cada uno afronta estas pruebas cuando llegan. Entonces, veamos qué nos dice el Midrash acerca de Nimrod, de esta parte del Midrash que no está en la Torá, pero sí lo encontramos en otros textos adicionales. Y dice lo siguiente: ya conocemos lo que nos dice el Midrash con respecto a Abraham previo a la salida de Ur Kasdim. ¿Por qué dije fuego los caldeos? ¿Por qué se llama fuego? Or, la palabra viene de luz, de
viene de fuego, de luminaria, de horno, de candela, en referencia al horno donde fue tirado, arrojado Abraham. Por eso se llama fuego de los caldeos. Terac, su padre, era un idólatra. Los que no sabían, el papá de Abraham era un idólatra, que incluso difundía su fe en público, o sea, no se conformaba con hacerlo en privado. Y quien, según el Midrash, obtenía su sustento de la venta de imágenes de todo tipo de especies y materiales. Eso está en Bereshit Rabá 38:13. Según el Midrash, para hacer la historia corta, claro que esto es como está escrito tal cual en el Midrash, él destruye los ídolos de la casa de su padre y los dispersa por todas partes. Este descubrimiento revolucionario de Abraham puede parecernos hoy como simple y obvio. Sin embargo, en su época debe resumirse como una revolución colosal en el pensamiento de los seres humanos, destruyendo todo lo aceptado hasta ese momento. Es básicamente ir en contra de la corriente. Uy, ¿usted cómo fue a hacer eso? Lo que hizo Abraham realmente fue desafiar a su papá y desafiar a la multitud, a las masas. Por esa idea fue arrojado a un horno de fuego con el fin no solo de quemar a este peligroso hombre, refiriéndose a Abraham, está hablando como si fuera Nimrod, sino también a sus ideas fantasiosas e imaginativas. Pero ni siquiera las llamas de fuego del horno de Nimrod pudieron con él y su fe con ese fuego que ardía dentro de su ser, y la divina providencia lo preservó en este mundo y colocó en sus manos una gran misión. ¿Cuál fue? Mostrarle a todas las criaturas la divina verdad, enseñarle a toda la humanidad que hay un Señor que reina sobre toda la existencia. Una de las pruebas de Abraham fue la orden de Hashem de dejar todo lo que le resultaba confortable y familiar, ahí estamos llegando a Lech Lecha, y viajar a un lugar nuevo para influenciar su entorno. ¿Qué era Abraham? Un influenciador. Para eso el Señor lo saca de donde él estaba. Nosotros también enfrentamos este desafío en nuestras vidas. Nuestra alma se ve forzada a abandonar su cómodo lugar en el cielo, donde todo es familiar y santo, y hacer frente a este mundo extraño. Tener presente la lucha de Abraham le da al alma el poder de pasar la prueba y trabajar para crear un hogar santo para Hashem en este mundo. Cuando se está poniendo a prueba tu servicio a Hashem, no estás solo. La Mishnah menciona específicamente que Abraham era Avinu, nuestro padre, para enseñarnos que debido a que los patriarcas pasaron por sus propias pruebas, nosotros heredamos la fuerza para superar las nuestras. Básicamente en la misma Mishnah dice que lo que hicieron nuestros patriarcas son un espejo para sus hijos. O sea, nosotros tenemos siempre que apoyarnos en las situaciones, en las luchas, en las pruebas que Abraham, Isaac, Jacob, nuestro Mesías Yeshua pasaron, para que cuando lleguen esas pruebas a nuestras vidas, nosotros tengamos cómo ir a la Torá, al texto donde ellos pasaron esa prueba, para no coger por otros caminos diferentes, sino hacer lo que ellos hicieron, porque para eso está escrito en la Torá. Es simplemente para ayudarnos a nosotros a superar esas dificultades que nos llegan en la vida. Así es, Joa, así es. Bueno, no sé si quieres compartir o apoyar algo del comentario. No, vamos a ir en el proceso que más adelante yo creo que sí de pronto hacemos algo ahí nos lleguemos a Lech Lecha, que tiene tantas cosas bonitas esa parte. Así es, querido Helber. Bueno, esto por el lado del Midrash y el Zohar. El movimiento hasídico fundado por el Baal Shem Tov, esos son los que se conocen. Hasídico quiere decir piadoso. Entonces, eso se conoce como Hasidut. Hasidut quiere decir el movimiento de los piadosos. Entonces, esto sí me gustó muchísimo y lo tengo aquí. Bueno, a mí nos gusta con Helber traer los libros. Hay libros muy bonitos, ya se los voy a mostrar. Pero este comentario que ya les voy a decir de Hasidut, ya lo he traído en otras ocasiones. Está en Antología de charlas del Rabí Menachem Schneerson, el Rebbe de Lubavitch, y se llama Likutei Sijot. Likutei Sijot, súper recomendado.
sus interpretaciones. Recuerdo una clase del Rabino Shapira cuando él empieza a mostrarnos todos los textos, cuando se nos estaba abriendo todo ese conocimiento, y él mencionaba, anoten aquí Hiskuni, y anoten a Metzudat David, y Pele Yoetz, y anoten, y yo era anote, y era una clase del rabino de bibliografía, de todos los textos que él recomendaba para, pues yo sí tomé nota, claro, y era una clase, y había un examen sobre todo lo que él dijo. Pues, cuando uno ya los lee, y cuando uno ve las interpretaciones, pues realmente él, creo que esa misma emoción que siento ahorita es la emoción que el rabino Shapira en su momento nos invitaba a consultar esos sabios, que es una sabiduría totalmente diferente a de pronto a un conocimiento cristiano, occidental, donde realmente todo es muy plano y donde realmente todo gira alrededor de los sentimientos, de los estados emocionales, de girar sobre lo literal del texto y no llevarlo o invitarlo a uno a cuestionarse. Esa es la palabra, cuestionarse. Que es impresionante, es lo que tratan estos libros. Entonces este libro, ¿qué nos dice al respecto? Primero lo voy a leer y ya les voy a leer directamente del libro. Primero esta editorial tenía agotado el tomo 3 y el 5, que era Baikra y Devarim, pero ya tienen toda la colección completa. Obviamente los precios han subido, Helber, por el cambio del dólar y todo, y cada vez es más difícil conseguir, porque estos serán gemas preciosas en un tiempo, cuando Así el es. internet, como está, no sabemos qué nos van a seguir diciendo. Bueno, entonces dice Hasidut, el concepto de vete de tu tierra está presente hoy día en la bodá. ¿Qué es la bodá? El servicio esforzado a Dios, el servicio de todo lo que hacemos en relación a la Torá, a servir a Dios, de cada una de las personas, tanto en los aspectos que son, anote esto, lo voy a colocar acá en la pantalla, mile mala, le mata. ¿Qué quiere decir eso? Desde lo alto hacia lo bajo. Y los que son mile mata, le mata, que es lo opuesto, desde abajo hacia lo alto, así como también la bodá del matá, que es de abajo, como se expondrá a continuación. Entonces acá yo tomé nota y lo voy a leer, y perdón si lo leo directamente, pero es que no se puede sintetizar o no se puede resumir. Una reflexión. Sí, entonces vamos a leer. Dice leer la nota 6, página 38. Dice, en síntesis, estamos hablando de esos términos que acabamos de decir, estamos hablando de Lek Lecha, que significa para los judíos piadosos, para Hasidut. Dice, en síntesis, esto significa lo siguiente. En el descenso del alma desde la dimensión espiritual, lo alto, al plano físico de la creación, para investirse en el cuerpo, encontramos dos conceptos aparentemente contradictorios. Por un lado se nos dice, contra tu voluntad vives. Entonces, aquí dice, pie de página, nota 7, ¿y qué dice? ¿Que nos lleva a dónde? Al mismo Mishnah, Avot 4.22, lo voy a leer de acá, que ya está. Dice Avot 4.22, en este mundo la vida materialista del cuerpo le es impuesta al alma a la fuerza. El alma por sí misma no tiene deseos de dejar su morada pura en lo alto donde reina, manifiesta la gloria divina, para exponerse a un mundo en el que la divinidad no es aparente y por lo tanto se ve obligada a insertarse en un entorno impuro e involucrarse en asuntos mundanos que le son ajenos. Están hablando del alma Pirket Avot. Las personas que creen que este es un libro totalmente alágico, aquí es donde hay más conceptos de Cábala que cualquier otro libro. En el Pirkei Avot, por eso es muy recomendado para poder entender lo que los sabios en muchos textos citan, es el Pirkei Avot. Es un tratado de la Mishnah que se llama Ética de los Padres. Excelente libro.
Excelente. Deberíamos totalmente hacer un estudio algún día sobre eso con nuestros hijos y transmitirlo si el Señor lo permite. Entonces dice, contra tu voluntad vives, pues el alma es forzada a descender para vivir dentro del cuerpo. Esto se debe a que antes de su descenso al cuerpo, el alma es cincelada, mira eso, y extraída de debajo del trono de gloria. E incluso ese nivel espiritual del alma, el derivado de debajo del trono de gloria, es apenas el nivel más bajo del alma. Hay en el alma aún un nivel más alto, en virtud de la cual el alma es llamado Tejorá, pura, y hay facetas aún más excelsas. Por lo que el alma por sí misma se rehúsa a abandonar su entorno espiritual de privilegio. Su rechazo es justificado. El descenso del alma de las dimensiones espirituales a este mundo físico representa para ella una caída de enorme magnitud. Estamos diciendo que el alma, cuando viene y se encarna en el cuerpo, pero ya viene la parte bonita, ¿por qué estamos acá en este mundo? Y con más razón si tomamos en cuenta que el rebe anterior, mi suegro, explica en una sijá, en una enseñanza, que antes de su descenso le muestran al alma los espacios espirituales a los que eventualmente será dirigida luego de su vida física. Le presentan ante ella el Gan Edén, el jardín del Edén, donde irá si ha de actuar meritoriamente y merecer recompensa, y asimismo le muestran en el Geinom, el infierno, la dimensión en que le purgará sus culpas en caso contrario, para que tome conciencia de lo que sí debe hacer en este mundo y que no, pues su conducta determinará su destino espiritual una vez concluido su paso por la vida terrenal. Por eso el alma es reunente a asumir el riesgo y su descenso para dar vida al cuerpo, es a la fuerza. En palabras de los sabios, como dijimos acá anteriormente, contra tu voluntad vives. Pero por el otro lado, independientemente de la magnitud del descenso, es precisamente por medio de este que el alma logra llevar un nivel que es superior incluso al que tenía originalmente antes del descenso. Como expresa el conocido dicho, el descenso es con el fin de lograr el ascenso a un nivel más alto que se tenía antes del descenso. Acá toca leer esta nota 12 para no podernos quedar. Entonces, si se están dando cuenta, interrúmpeme en cualquier momento. No hay problema, no. Estamos viendo algo que es una interpretación del Lek Lejá totalmente espiritual. Estamos hablando del alma. Y el Lek Lejá dice que las almas están en el trono de gloria, que es cincelada, y que ese nivel de alma es como un estado de divinidad, Helber, pero que es aquí en la tierra donde realmente esa alma logra a través de las pruebas hacer un ascenso y ser mucho mejor de como estaba originalmente. Entonces, ¿qué dice esta nota número 12? Dice, como se menciona en la nota 6, que fue la que leímos ahorita, este ascenso se produce cuando el alma se encuentra dentro del cuerpo. Consiste en la unión con la esencia misma de Dios que se logra exclusivamente por medio del estudio de la Torá y el cumplimiento de las misbot en este plano físico de la creación. De hecho, Tania, por eso lo traje hoy, Tania, súper recomendado. ¿Qué es esto? Mire lo que dice, para que no se asusten. Una exposición filosófico-cabalística que enseña al hombre a aproximarse a su creador. Ustedes leen esto y esto es Helber. Candela pura. Eso es un texto sagrado, impresionante, de mucho pensamiento. No, me toca leer ya te voy a dar para que tú pero me gustaría leer lo que yo puse acá, leer capítulo 4 de Tania, para poder cerrar la idea. Entonces dice, Tania, capítulo 4, explica que este es el sentido del dicho de nuestros sabios, Avot 4:17. Si quieres ir buscando el capítulo 4, todo el capítulo 4. Es mejor un instante de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir. Porque la recompensa en el mundo por venir solo consiste en captar apenas un resplandor de la luz divina, mientras que la esencia de Dios puede tomarse exclusivamente cuando el alma se inviste en la Torá y sus misbot, que solo pueden cumplirse mientras el alma da vida al cuerpo físico. A esta conclusión arriba
el desarrollo del tema en la presente sijá. Si yo les pongo a explicarles todo lo que está de aquí en adelante, aquí se nos van 3 horas, 4 horas. No sé si tengas algo que decir al respecto. Aquí 4, pero el 17. Sí, en el 17 empieza, pero es que yo ya lo leí completo. ¿Y qué pasa? Si yo empiezo en el 17, nos perdemos una información valiosísima. Creo que yo ya sé dónde saltarnos acá un poco. Pero dime. Sí, aquí lo que también estamos llevando este pensamiento, mis queridos hermanos, con la palabra Lejá, es que cuando vamos nosotros llegamos a estos puntos, como está hablando nuestro amigo Giovanni, que siempre es muy estudioso. Hay que tener en cuenta la palabra de Lejá. Dicen también en el Midrash, por ejemplo, que eso viene siendo, o sea, la palabra Lejá, ellos hacen una referencia que es como que en ese momento el alma de nosotros está encerrada en nosotros, y dice así, es como una botella de perfume que permaneció sellada y envuelta en la esquina de un estante. Nadie nunca disfrutará de su fragancia mientras permanezca cerrada. Solo si alguien viene a abrirla y agitarla emanará su aroma. Nuestra alma es la que emite esos aromas. Totalmente. Nosotros somos los que agitamos el alma con respecto a todo lo que está hablando aquí nuestro amigo Giovanni. De acuerdo a estas profundidades espirituales de que cuando venimos acá, porque muchas veces esa es la cuestión. ¿Sabes algo, Giovanni, que no es coincidencia? Que hablábamos, el fin de semana tuvimos una reunión familiar y hablábamos con una prima y mi primo, que son psicólogos, y hablaban, y me decía que la esclavitud moderna hoy en día es que las personas no saben ni siquiera quiénes son. Sí. Que no saben por dentro qué ser, porque están inundadas y oprimidas, que no saben quiénes son. Un día son una cosa, al otro día son otra cosa, y que la esclavitud moderna, me decían ellos que están en un trabajo y dicen, no te imaginas el trabajo que estamos haciendo para que la gente saque su esencia pura y se aleje del materialismo en el que están envueltos, y que realmente, como decían ellos, no pueden salir. No pueden salir. No pueden salir, mis queridos hermanos, y es una reflexión para cada uno de los que estamos aquí. Somos nosotros los que agitamos ese aroma, porque el alma está puesta por Dios, con todo ese nivel espiritual que tú estás poniendo acá. Lo acabamos de ver. Lo acabas de ver. Lo acabamos de ver cómo el alma es renuente a hacer ese descenso. Quizás eso está también relacionado con la escalera de Jacob. Ya uno entiende que ángeles subían y bajaban. Es esa parte, la conexión del mundo, los mundos superiores, espirituales, y la parte terrenal. Siempre todo lo que hagamos acá en la tierra tiene un efecto en el cielo y viceversa. Entonces, un alma que le dicen y le muestran, mire, este es el jardín del Edén, este es el infierno, ¿quiere ir allá? No, está muy cómoda. Pues es lo que le pasó a Abraham. Abraham estaba muy cómodo en Ur Kasdim. Bueno, Terak se lo lleva a Harán, donde ¿qué hace Abraham? ¿Qué es lo que hace Abraham? Lo hemos visto, de ahí sale la famosa palabra golem. Hizo almas, fabricó almas, dice la Torá. ¿Y cómo las fabricó? Estudiando, hizo discípulos, hizo talmidín. Esos talmidín fueron los que lo acompañaron a llegar a la tierra de Eretz Israel, de Canaán. Era todo el séquito de Abraham, porque se dedicaba al estudio de la Torá. Entonces, una de las cosas que en estos tiempos tenemos que hacer sí o sí, cuando tenemos una misión, nunca se puede dejar, es estudiar Torá. Porque él estaba saliendo aparentemente de su conformismo. Sí, ya le había cantado la tabla a su papá y todo, y ya, fíjate que su papá lo acompaña solamente hasta Harán. Ya en la Torá, papá no vuelve a aparecer cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, ya no se menciona más a Terach. Entonces, finalmente, ¿por qué Terach se queda en el camino? Porque Terach, probablemente Nimrod ya lo quería también matar, porque pues ya había muerto su hermano, Harán, había muerto, porque él también dijo, si Abraham se botó al horno, yo también me boto.
y se botó, pero él sí se quemó. Él sí se quemó. Entonces Terak también dijo, un hijo murió. Es el primer caso en la Torá donde un hijo muere antes que un papá. Entonces eso para el papá tuvo que haber sido también difícil de enterrar al hijo, porque se supone que los papás son enterrados por los hijos. Correcto. No al revés. Entonces él está huyendo, es del miedo que le tiene a Nimrod. Pero ya para la misión final, Abraham llega solo. Realmente. Entonces, ¿qué dice el Tania? Y gracias por tus aportes y cuando quieras. Dice, además de las 10 facultades del alma divina. ¿Y cuáles eran esas facultades del alma divina? Uno siempre tiene que entrar en contexto porque si no quedan ustedes volando. Dice, y ya lo hemos dicho y hemos venido botando cositas y nos vamos a extender un poquito. De pronto estos videos se nos alargan a veces un poquito más, pero son necesarios. Dice, ahora bien, cada nivel y grado de estos tres del alma, que son Nefesh, Ruach y Neshama, consiste de 10 facultades que corresponden con las 10 Sefirot supremas, que son las manifestaciones divinas en las que se originan y de las cuales descienden, que se subdividen en 2 categorías generales. Estas son 3 que son madres y 7 dobles. Entonces, ¿cuáles son? Jogma, que es sabiduría, Binah, entendimiento, Da'at, comprensión, y las 7 dobles son los atributos emocionales conocidos como como lo dicen acá, los 7 días de la creación. Gesed, Geburah, Tiferet, hasta que llegamos a Malhut, así sucesivamente. Entonces esas son las 10 facultades del alma. Entonces, y ahí para los que están, ya, sí. y ahí los que están de pronto diciendo de qué está hablando él, hay una parte que es importante porque muchas veces encontramos en la Torá, en la misma Brit Hadashah, el árbol de vida y los que se pegan al árbol, y muchas veces uno al principio se imagina es el árbol normal que uno ve, pero resulta que cuando se habla del árbol es una cuestión espiritual. Árbol de vida para los que se aferran a ella. Árbol de la vida para los que se aferran a ella. Y uno pasaba por encima de eso del árbol, pero el árbol de la vida desde el punto de vista del pensamiento de estos sabios de la Torá es totalmente diferente. Así que les recomiendo cuando puedan ver árbol de la vida, por lo menos que lo tengan presente y lo miren y digan, ok, esto tiene unos puntos, ¿qué significa? Porque ese árbol de la vida es lo que a nosotros, teniendo ya ese concepto, nos permite poder trascender. Podemos tener mayor gesed, no podemos tener mucha geburá, y lo que tratamos de hacer con eso es mejorar cada una de esas partes para poder florecer espiritualmente de una manera correcta. Es que de ahí, miren, fíjense que somos tan ignorantes, me incluyo, porque el movimiento Javat, Jogma, Binah, Da'at, eso es Javat. Entonces, ¿qué es Javat? Jogma, que es el intelecto, por eso yo pongo mis manos acá en la cabeza, acá está Jogma, Binah y Da'at, en lo que se conoce como los mojín, el intelecto, donde está todo el racionamiento, el intelecto de las personas. Binah y Da'at. Entonces ese movimiento solamente se mueve en la parte superior, digamos, del árbol sefirótico, pero acá como acabamos de ver, los 7 dobles son a partir de acá. ¿Y qué son estos, Helber? Esos son las partes que se llaman midot, que son los que tenemos que corregir. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Entonces cuando uno ya empieza a entender este árbol de la vida o árbol sefirótico, ya no le va a parecer como si le estuvieran hablando de la guerra de las galaxias de marcianos o algo extraterrestre. Realmente es la manera como Dios diseñó en su sabiduría la copia de lo que nosotros vivimos en un plano físico, que es nuestro cuerpo. Eso se conoce como el cuerpo cósmico, que es la manera como Dios, a través de su luz potente, inaccesible, el Ein Sof, la luz infinita, pasa a través de unos filtros, a través de unos mundos, hasta a través de unos parsufim, que se llaman la palabra parsuf viene de caras, de parsuf, y a través de una sefirot. Así se maneja todo, son filtros. Entonces, para poder nosotros, que estamos en el nivel más bajo, que se llama el mundo de Asiyah, de la acción, pues obviamente que esto nos parece muy espiritual, o esto,
Porque esto es lo máximo que podemos ver nosotros de espiritual, lo físico, pero porque estamos en el mundo de la acción. Pero si nuestra alma trascendiera, nosotros nos volveríamos realmente, esto nos parecería intrascendente. Correcto. Realmente nosotros buscaríamos las cosas más trascendentales a lo que Yeshua nos dijo. Vayan y busquen realmente el alimento, porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Estamos un poco colgaditos, pero ya vamos a conectar. Capítulo 4, ya del Sefer Tania. Ya dijimos que el Sefer Tania es una exposición filosófica cabalística que enseña al hombre a aproximarse a su creador. Además de las 10 facultades, cada alma divina posee 3 vestimentas. Estas son el pensamiento, el habla y la acción, tal como se hallan en expresión en los 613 mandamientos de la Torá. Porque cuando una persona cumple activamente todos los preceptos que requieren acción física y con su poder del habla se ocupa con explicar todos los 613 mandamientos y las leyes que gobiernan su cumplimiento, y con su poder del pensamiento comprende todo lo que es capaz de entender en el Pardés. ¿Qué es el Pardés? Acá se los dejo en la pantalla. Son los 4 niveles de interpretación de la Torá: Pashat, Remes, Drash y Sot. Si no entramos en esos 4 niveles, nos vamos a quedar cojos, nos vamos a quedar siempre en la literalidad del texto y no vamos a poder avanzar. Entonces este es el Pardés de la Torá. Entonces los 613 órganos de su alma están investidos todos en los 613 mandamientos de la Torá. Específicamente el Jabat de su alma está investido. Ya les dije que es Jabat, Jokmah Binah Vedat, sabiduría, comprensión y entendimiento. De su alma está investido en la comprensión de la Torá, que él comprende en los 4 niveles de la interpretación del Pardés de la Torá, hasta el máximo de su capacidad mental y conforme la raíz de su alma en lo alto. Voy a saltar por cuestión de tiempo, pero mira que aprendí algo muy bonito, eso no lo puedo saltar, Helber, así nos demoramos. Como te has dicho que nosotros debemos amar a Dios con amor y temor, ¿cierto? Mira de dónde viene. Y las midot, ¿qué son las midot? Ustedes se tienen que empezar a familiarizar con la terminología. Midot quiere decir, recuerden, Jokmah Binah Vedat son las intelectuales, son las 3 sefirá intelectuales. Midot son las que son desde Gesed hasta Malhut. Es decir, todas las que nosotros en el día a día podemos cambiar, siendo más bondadosos, menos rigurosos, corrigiendo todo lo que es el ego, el orgullo, la arrogancia, que son las que nos separan. Porque las 3 superiores están en un nivel que tiene que ver es con el raciocinio, con la parte intelectual. O sea, están superiores, por eso se llaman mojín. Y dice entonces, y las midot, a saber, las emociones, temor y amor a Dios, junto con sus ramificaciones y derivados, están investidas en el cumplimiento de los mandamientos de acción y de palabra. Mandamientos azé. ¿Se acuerdas que hoy es azé de hacer? El de hoy es la circuncisión, ¿cierto? Significando el estudio de la Torá, que es el equivalente de todos los mandamientos. Porque el amor es la raíz del cumplimiento de la totalidad de los dos. Mire, el amor es el cumplimiento de los preceptos positivos, los 248. De él emanan y sin él no tienen verdadero sostén, porque aquel que los cumple en verdad es el que ama el nombre de Dios, desea sinceramente unirse a él. No se puede unir verdaderamente a él si no es con el cumplimiento de los 248 mandamientos positivos, porque estos son los 248 órganos del rey, para decirlo de alguna manera, tal como se ha explicado en otra parte. Y ahora está el temor. El temor es la raíz de la observancia de los 365 mandamientos prohibitivos, es decir, los negativos, los de no hacer. Porque él, la persona temerosa de Dios, temerá rebelarse contra el supremo Rey de Reyes, el Santo bendito sea. O en un nivel más profundo de temor, el de la persona que se siente avergonzada ante la grandeza de Dios, por lo que no se rebelará contra los ojos de su gloria, haciendo lo que es malo a sus ojos, a saber, cualquiera de las cosas abominables, odiadas por Dios, que son las clipot. ¿Qué son las clipot?
las Son las cáscaras que nos impiden ver la luz de Dios. Y la citra acra, ¿qué es la citra acra? Es la inclinación al mal. En textos de nuestras Biblias es nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la citra acra, que se nutren del hombre en lo bajo y se sostienen de él a través de su violación de los 368 mandamientos prohibitivos. Mira, ni siquiera puedo terminar, Helber, porque el tiempo no lo da. Es que realmente, para llegar a donde nos desviamos acá, en Lech Lechá, donde dije aquí el texto de Tania, dice leer el capítulo 4 de Tania completo. ¿Y qué veníamos hablando? Estábamos hablando del concepto del alma que es cincelada en el trono de gloria, que es enviada aquí a la tierra, que tiene la opción de decidir en hacer el bien. Toda alma tiene la capacidad de hacer el bien, pero también tiene la capacidad de hacer el mal. De ahí está el libre albedrío. Si esta interpretación la llevamos a como le gusta a Helber, por supuesto, vamos a encontrarle muchos significados en cuanto a Abraham como personaje histórico. Pero esto es una interpretación totalmente hasídica. Está hablando de el exilio del alma que está en un lugar de comodidad en el cielo. Lech Lechá, vete por ti a un lugar donde vas a cumplir mandamientos y tú vas a ser un influenciador, un influencer, como te gusta a ti, pero de Torah. Abraham, no sé qué me quieras decir. Ahí con eso, es que esto es muy bien interesante porque ya estamos hablando de que tenemos que salir un poco de la comprensión literal, mis queridos hermanos, de realmente este Boicalá que hemos estado haciendo 5.783, el Señor nos ha llevado a que ustedes que nos están siguiendo realmente trasciendan un poco, y cuando ven todos estos libros muchas personas dirán, pero bueno, ¿esto de qué se trata? Miren, si uno no comprende, y aquí vengo a hacerse hay que hacernos unas preguntas, uno debe preguntarse, estos hombres sabios ya trascendieron espiritualmente, tenemos a nuestro Mesías Yeshua que trascendió y cumplió esto y a la perfección. ¿O ustedes creen que cuando hubo la transfiguración en el monte, esa transfiguración, de qué se trata? Ustedes podrán decir, bueno, ¿esto de qué se trata? Estamos hablando de estos niveles espirituales en el que estaba nuestro Mesías Yeshua y que Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo. Y que se transfiguró y esto, ¿de qué está hablando todo esto? Pues son estos niveles del alma y del espíritu que nosotros tenemos que llevarlo, y es en el día a día para poder a nuestra alma, como dice mi amigo Giovanni, mostrar lo que ya le mostró el Eterno a nuestra alma ya del Gran Edén, y de lo que se habla del infierno. Y son cosas que hoy muy pocas personas creen y todo lo ven como que, porque son demasiado materialistas, es decir, que se encuentran en el nivel más bajo que estamos. Y nos lo dicen, y lo dicen los sabios cuando vemos algunas enseñanzas rabínicas, nos dicen que en este momento, la generación que está en este momento, se encuentra en el nivel más bajo, espiritual. Como hay 50 hacia arriba y hay 50 hacia abajo, estamos en el nivel casi 49. Y el que no se dé cuenta, pues creo que es porque está envuelto en ese nivel. Sí, en esta ya estamos, creo que no nos vamos a preocupar por el tiempo en próximas ediciones, siempre y cuando el rabino nos lo permita. Él es el que tiene, digamos, el marco de... Pero nos dimos cuenta que el rabino anexó una enseñanza de él y le sumó a la enseñanza de nosotros, para explicarles estas ediciones, realmente son, quien las edita es realmente el rabino. Nosotros editamos la parte de nosotros, la parte completa de la transmisión está editada directamente por el rabino Shapira. Entonces, creo que, ¿por qué hacemos un formato más o menos de 45 minutos? Es precisamente porque hay un estudio que después de 45 minutos las personas empiezan como a bostezar y empiezan a perder interés, como que se desconectan del tema que estamos dando. Es un estudio que ya lo han hecho otras personas, es simplemente por eso. Creo que
Ustedes nos dirán, por favor, déjenos sus comentarios en Facebook o en YouTube con respecto a si estas enseñanzas les parecen muy aburridas en los 45 minutos o realmente no tienen ningún problema en que nos extendamos un poco más. Yo estaba mirando aquí mis notas, Helber, y realmente hay muchas cosas por decir en esta Parashá Lech Lejá. No solamente en Parashá Lech Lejá, en cualquier Parashá, el Señor nos muestra a ti y a mí profundidades y cosas muy buenas, y a ustedes también. Es que eso lo único que necesitan es tener la disposición de adentrarse en estos tiempos, como decía Helber al principio, de tanta maldad, de los días de Noah, porque estamos viviendo realmente impiedad sobre el mundo. Estamos bajo juicio, pero nosotros, los hijos de la luz, los hijos de Dios, tenemos que prevalecer y seguir perseverando en ese camino, en el camino de Yeshua, a pesar de que a nosotros también nos lleguen nuestras propias pruebas. Comentaba hace poco con Helber de lo difícil que en mi vida personal estoy viviendo cosas, pero eso no impide de que yo diga, Helber, yo hoy no quiero hablar de Torah. Al contrario, eso es en el momento donde uno se tiene que parar y utilizar esas situaciones para revertirlas por medio de la Torah. La Torah es vida. La Torah es vida y un árbol de vida para los que se aferran a ella. Yo, si quieres tú decir algo, yo tengo muchas cosas que decir, pero realmente el tiempo, que ustedes nos den sus comentarios y nosotros nos extendemos de pronto para Bayerá, o seguimos, como tú quieras. No, ya dale para... Hay una interpretación en esta misma primera lilla con respecto al hambre. Porque ¿quién bajó también a Egipto? Es que el descenso a Egipto es ¿qué? Yeshua bajó a Egipto. Abraham tuvo que bajar a Egipto. Si tú lees, si tenemos acá el texto, Génesis 12, 1, ¿quién bajó a Egipto? Y uno se pregunta, ¿por qué Yeshua bajó a Egipto? Pues precisamente porque el descenso a Egipto... 12:10. Hubo hambruna en la tierra y Abraham descendió a Egipto. Sí. Para residir allí temporalmente, puesto que la hambruna en la tierra era muy severa. Claro, ¿y qué dicen los sabios? Dice, ahora bien, hubo hambre en la tierra. Entonces Abraham descendió a Egipto para residir allí porque el hambre era severa, lo que tú acabas de leer. El Zohar revela que el hambre no era por el pan, sino por las palabras de Dios, las palabras que yo acabo de decir, que dijo Yeshua, no solo de pan vive el hombre, sino, lo está citando el Zohar. No era por el pan, sino por las palabras de Dios, como se explica a continuación. Después de que Abraham hizo la conexión, Malhut, que es este mundo donde estamos, el del rey, del reinado, no estaba lista para recibir la luz sagrada. Recordemos en el árbol sefirótico, Malhut es la sefirá que está más abajo. Este es el reinado donde va a venir el rey, por eso se llama Malhut, de la palabra Melech, rey. Dice, Malhut no estaba lista para recibir la luz sagrada y su vasija necesitaba una corrección. Y ese era el aspecto de la hambruna. Bajó a Egipto, que representaba el nivel inferior de Malhut, del reinado. En Egipto pudo conectarse con mayores deseos y expandir aún más la vasija de Malhut para recibir la luz sagrada que se hizo disponible como el carro de bondad, de misericordia, Gesed. Entonces, subir los niveles espirituales, mira esto, esta es la lección, la explicación. Trae mayor hambre. ¿Trae mayor hambre qué? Espiritual. Por la luz, o sea, hay mayor hambre por la luz, porque necesitamos expandir el recipiente, que es lo que estamos invitando nosotros a las personas, a que expandan, a que tengan más hambre, pero por la Torá, por la luz. Los principiantes en el camino espiritual pueden verlo como un vacío o un estado bajo, porque mira esto, Helber. Les sorprende, una persona que está empezando en los caminos de la Torá, les sorprende especialmente cuando esperan recompensas por su buen comportamiento. Entonces empiezan a estudiar Torá y dicen, ahora sí me va a ir bien porque estoy estudiando Torá. Mentiras, eso no pasa así. Por su buen comportamiento. Los sabios en la ética de los padres 4.2, que creo que tú lo estabas leyendo hace un rato. Político.
porque estás mencionando ética de los padres patronos, ¿por algo especial? Estaba hablando porque estaba hablando de los términos de lo que dice acá de salir, de mudarse, tiene una trascendencia está espiritual. ahí en ese texto. Sí, correcto. Pues acá ese es el mismo texto, dice, Benazai diría, corre para seguir una misbah menor y huye de una transgresión. Pues estábamos hablando de esto, porque una misbah trae a otra misbah, un mandamiento trae a otro mandamiento, y una transgresión trae a otra transgresión, porque la recompensa de una misbah es otra mitzvah, y la recompensa de la transgresión eso es transgresión. Las recompensas son oportunidades de tener mayor potencial o mayor luz que antes. La recompensa de la transgresión es la transgresión, porque para volver al camino recto necesitamos vencer la tentación de transgredir nuevamente. Para seguir creciendo necesitamos seguir estudiando y siguiendo los caminos de la Torá. Entonces alcanzamos mayores niveles de conciencia y comprensión. Mientras estemos en el camino, estamos protegidos y guiados como si tuviéramos un GPS perfecto. Incluso los bajones que parecen estoy perdido aquí, se vuelven claros después de que seguimos avanzando por el camino correcto. El hambre, mis amados, que había o que experimentó nuestro patriarca Abraham, era el hambre. Por eso siempre hay que descender. A veces nos toca pasar hambre para poder traer mayor luz. Esa hambre es hambre por la Torá. Porque si no tenemos esa hambre, realmente estamos siempre anhelando las cosas materiales y físicas. Correcto. Y aquí enseñan los sabios en el Midrash, haciendo referencia a eso, que cuando Lech Lejá, que decirse, dice que, dicen los sabios aquí que mudarse a un lugar extraño ayuda a anular un decreto divino, pues el corazón del hombre se vuelve más humilde cuando se va de su hogar. Wow. Entonces la pregunta ahí es, ¿dónde está tu alma? ¿Cuál es el hogar de tu alma? ¿Un lugar que simplemente está buscando la parte material? ¿O realmente es un lugar en el que tú estás buscando trascender espiritualmente? Esas son preguntas que uno mismo, cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Por eso hice esa parte, esa reflexión. Bueno, ¿qué les podemos decir? Que reflexionen sobre todas estas cosas. De una forma más profunda, Giovanni. Sí, es una reflexión. Esta reflexión ha sido muy, muy interesante porque nos lleva a una reflexión más profunda, ¿sabes? Des en cuenta que no vienen de nosotros mismos, vienen de los textos de los sabios. Vienen de textos de sabios, de hombres que realmente estaban sentados cuestionándose el ser, que lo que hay aquí adentro, porque esta lucha interna que todos y cada uno tenemos. Y que vemos y cuando lo abordamos de esta manera como que le hacen a uno realmente parar un momento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente qué estoy haciendo? Y que este tipo de cosas que con mucho aprecio les traemos y que mi amigo Giovanni también les da, sea un momento de reflexiones en este mundo que todo el mundo va a toda, incertidumbres y todo va cada vez en contra de la moral, leyes que van en contra de los principios del espíritu, es del mismo espíritu, del mismo ser. Entonces, pues esa es como mi conclusión con eso que aprendí hoy también, Giovanni. Sí, dentro de nosotros están los dos aspectos del mal, el bien y el mal. Siempre van a estar los dos interactuando. El rey Salomón dijo, de todas las cosas que cuando él dijo son absurdas en la vida, he llegado a una conclusión, es mejor hacer el bien que hacer el mal. Creo que el rey Salomón estas mismas reflexiones las tuvo que haber tenido a un nivel para tener 1000 mujeres y ser el dueño del mundo. Le cuento que el hombre estaba pensando mucho y reflexionando mucho acerca de lo que era verdaderamente la esencia de nuestro ser. Exactamente. Es una reflexión totalmente atípica a lo que usted va a encontrar en cualquier lugar, probablemente en los canales que a veces nos gusta estudiar y los libros, pues para nosotros de pronto no, pero es una invitación a que no veamos siempre la literalidad del texto, porque dentro de ese personaje histórico Abraham hay una historia del alma de Abraham y es una historia que le puede servir a usted y a mí también cuando se encuentre y el Señor le diga Lech Lejá, sal y vete por ti, porque te va a mostrar y te va a llevar a un lugar donde tú no conoces y vas a hacer mi voluntad. Bueno,
Bienvenidos, no. Shalom para todos, Shabbat Shalom. Y que una buena reflexión y que queda uno realmente pensando mi ser, el ser. Bendiciones y un Shabbat Shalom para todos. Nos vemos en la próxima Parashá Vayera, si el Eterno lo permite. Y que el Eterno los bendiga grandemente. Amén. Amén.